Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme y gracias por darle una oportunidad a este espacio. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo, tenemos contenido nuevo cada semana. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por internet desde hace un tiempo, un tema que ha dejado a muchos fanáticos con el corazón roto y preguntándose, ¿qué pasó? Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos enamoró en la pantalla y fuera de ella, pero cuyo romance llegó a un final que al parecer, nadie vio venir. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo los rumores, las señales y los posibles motivos detrás de esta ruptura que sacudió al mundo del espectáculo turco y a sus seguidores a nivel mundial. Para los que no están tan familiarizados con esta pareja, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto que rápidamente trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante el tiempo que estuvieron juntos, nos regalaron momentos preciosos, viajes increíbles y un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Documentaban su día a día, sus escapadas románticas y sus muestras de cariño en redes sociales, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Sin embargo, como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Empezaron a surgir rumores de una posible crisis en la relación, rumores que al principio, muchos se negaban a creer. Las publicaciones conjuntas en redes sociales se hicieron menos frecuentes, las apariciones públicas disminuyeron y, en general, se notaba una distancia entre ellos. Los fans más observadores empezaron a notar pequeños detalles, como la falta de interacciones en las publicaciones del otro o comentarios sutiles que parecían insinuar un distanciamiento. ¿Pero qué pasó realmente? Esa es la pregunta del millón. Oficialmente nunca se reveló una razón concreta para la ruptura. Ambos han mantenido un perfil bajo al respecto, evitando hacer declaraciones directas que pudieran alimentar aún más los rumores. Sin embargo, a lo largo del tiempo han surgido diversas teorías que intentan explicar lo que pudo haber sucedido. Vamos a desglosar estas teorías en mayor profundidad y a analizar cada una de ellas con la lupa. Una de las teorías más extendidas es la del desgaste. La intensidad de la fama y la presión mediática pudieron haber afectado la relación. Recordemos que ambos estaban en la cima de sus carreras, con agendas apretadísimas, compromisos profesionales constantes y la mirada constante de los paparazzi. Imaginen la sensación de no poder salir a la calle sin ser fotografiados, sin que cada uno de sus movimientos sea analizado y juzgado. Esta presión constante puede ser asfixiante para cualquier relación, especialmente para una que se desarrolló bajo el escrutinio público. La fama, con sus luces brillantes, también tiene una sombra muy oscura que puede corroer incluso la relación más sólida. Es como vivir en una pecera gigante donde todos observan cada uno de tus gestos. Otra teoría apunta a diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Se rumorea que Hande podría haber estado buscando una relación más estable y con miras a formar una familia, mientras que Kerem estaría más enfocado en su carrera y en explorar nuevas oportunidades profesionales. Estas diferencias en las prioridades pueden ser un factor determinante en la ruptura de una relación, especialmente cuando se llega a un punto en el que ambos quieren cosas distintas. Imaginen la conversación: yo quiero un hogar, hijos, una vida tranquila, mientras que la otra persona responde: yo quiero conquistar Hollywood, viajar por el mundo y seguir creciendo profesionalmente. Es como querer tomar caminos diferentes en un cruce de carreteras. Quizás Hande visualizaba un futuro cercano con pañales y biberones, mientras que Kerem soñaba con alfombras rojas y proyectos internacionales. También se ha hablado de posibles celos profesionales y de la dificultad de equilibrar la relación con el éxito individual. Ambos son actores muy talentosos y exitosos, y es natural que en algún momento puedan surgir inseguridades o comparaciones. La competencia profesional, aunque sea inconsciente, puede generar tensiones en una relación, especialmente cuando ambos comparten el mismo ámbito laboral. Imaginen que uno de los dos recibe un papel protagónico en una película importante, mientras que el otro está pasando por una mala racha en su carrera. Es inevitable que surjan sentimientos de envidia o frustración, incluso aunque se amen profundamente. La sombra del éxito del otro puede ser muy alargada y oscurecer la propia luz. Otra teoría que ha circulado es la de la influencia de terceras personas.
Se rumorea que ciertas amistades o familiares podrían haber ejercido presión sobre la relación, ya sea directa o indirectamente. Las opiniones externas, especialmente las de personas cercanas, pueden tener un impacto significativo en una relación, sobre todo cuando se trata de una pareja tan mediática como Andy y Kerem. Los amigos con sus consejos bien intencionados, los familiares con sus expectativas, todos pueden ejercer una presión sutil pero constante que a la larga puede resquebrajar la relación. Imaginen a la madre de Andy diciéndole que Kerem no es el hombre adecuado para ella, o al mejor amigo de Kerem aconsejándole que se centre en su carrera y no se ate a nadie. Además, se ha especulado mucho sobre el papel que pudo haber jugado la agencia de representación de ambos. En la industria del entretenimiento, las agencias a menudo priorizan la imagen pública de sus representados y pueden influir en sus decisiones personales, incluyendo sus relaciones sentimentales. Es posible que la agencia de Andy o Kerem considerara que la relación no era beneficiosa para su carrera a largo plazo y les aconsejara separarse. Estas presiones, aunque no sean explícitas, pueden ser muy poderosas y llevar a la ruptura. Y no podemos olvidar la posibilidad de que simplemente el amor se acabó. A veces las relaciones terminan sin una razón dramática o un gran escándalo. Simplemente el sentimiento se desvanece, las prioridades cambian y las personas crecen en direcciones diferentes. Es una realidad triste pero común. Tal vez Andy y Kerem se dieron cuenta de que aunque se amaban profundamente, ya no eran compatibles a largo plazo. Independientemente de la razón específica, lo cierto es que la ruptura fue un shock para muchos. Para los fans, que habían idealizado su relación y la veían como un ejemplo de amor verdadero, fue una gran decepción. Muchos se sintieron identificados con su historia y les dolía ver cómo ese cuento de hadas llegaba a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desilusión e incredulidad. Muchos fans se preguntaban cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada pudiera separarse. Algunos incluso se negaron a creer la noticia y esperaban que se tratara de un rumor falso. Pero es importante recordar que al final del día, Andy y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otra persona. Tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre sus vidas personales, sin tener que dar explicaciones a nadie. Aunque como fans nos duela su separación, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Es crucial no caer en la especulación maliciosa o en la difamación, y recordar que el amor y el respeto deben prevalecer. En cuanto al escándalo que nadie vio venir, creo que la clave está en que, desde fuera, todo parecía perfecto. Nos mostraron una imagen idealizada de su relación, llena de momentos felices y románticos. Pero, como suele suceder, la realidad detrás de las cámaras era probablemente mucho más compleja y llena de desafíos. Es fácil dejarse llevar por las apariencias y creer que una relación es perfecta solo porque así se muestra en redes sociales. Las redes sociales son, al fin y al cabo, una vitrina donde solo se exhibe lo mejor de cada uno. Detrás de esas fotos perfectas y esos mensajes románticos, pueden existir problemas, inseguridades y tensiones que no se ven a simple vista. La lección que podemos sacar de todo esto es que las relaciones son complejas y requieren trabajo constante, comunicación y compromiso. No importa cuánto amor haya, las diferencias y los desafíos siempre estarán presentes. Y a veces, a pesar de todos los esfuerzos, una relación simplemente llega a su fin. Es importante ser realistas y no dejarse llevar por las fantasías románticas que nos venden las películas y las series de televisión. Las relaciones de la vida real son mucho más complicadas y requieren mucho más esfuerzo que un simple beso al final de la película. Ahora, dejando de lado las teorías y los rumores, es importante destacar que tanto Andy como Kerem son profesionales talentosos y exitosos. Han demostrado su valía en el mundo del espectáculo y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras individuales. Les deseo lo mejor en sus proyectos futuros y espero que encuentren la felicidad, tanto personal como profesional. Es importante recordar que la vida continúa después de una ruptura y que ambos tienen un futuro brillante por delante. Para finalizar, quiero recordarles que esta es solo mi opinión y mi análisis de lo que ha sucedido. La verdad completa solo la conocen Andy y Kerem. Lo importante es respetar su privacidad y no alimentar más los rumores y las especulaciones. Es fundamental evitar caer en el juicio y la crítica, y recordar que todos cometemos errores y merecemos ser tratados con respeto y compasión. En resumen, hemos hablado de la ruptura de Andy Ercel y Kerem Bürsin,
analizando las posibles razones detrás de esta separación que sorprendió a muchos. Hemos explorado las teorías más extendidas y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad y su decisión. Hemos aprendido que las relaciones son complejas y que a veces, el amor no es suficiente para superar los obstáculos. Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes que pudo haber pasado? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.